Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a meternos en una historia buenísima que viene directo de la selva de Salta, allá, bien al norte de Argentina. Se llama Un animal sabedor, un cuento genial de Oche Califa que nos va a hacer pensar un montón sobre qué significa saber de verdad. ¿Están listos? ¡Arrancamos! Bueno, la cosa arranca en un lugar que es una locura, el Parque Nacional El Rey. A ver, imagínense, un lugar repleto de vida, con montañas, ríos y una selva gigante, tan pero tan grande que muchos de los animales que viven ahí ni se conocen. Y justo ahí, en medio de todo ese lío de naturaleza, es donde se van a encontrar nuestros dos personajes que, les digo, no se parecen en nada. Claro, en una selva así de inmensa, es obvio que los animales se cruzan todo el tiempo. Pero ojo, porque una tarde hubo una conversación, una charlita nomás, que lo cambió todo. ¿Quieren saber qué se dijeron? Vamos a espiar un poco. La escena es así, ¿eh? Imagínense. De repente, ¡zas! Un tucán con todos los colores que se puedan imaginar baja volando a toda velocidad de un árbol altísimo. Aterriza medio de casualidad en un arbusto y ahí lo ve, quietito, tranquilo, al tapir. Y el tucán, que se ve que no le gusta el silencio, le tira. ¿Y acá? Acá se nota la diferencia al toque. El tapir, que es un bicho gigante, de como 300 kilos, un tanque, ni se inmuta. Apenas levanta la cabeza y le responde así, bajito. Parece. Listo. Con eso ya te das una idea de que estos dos son el día y la noche, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poco más a este tucán, porque este personaje no es un pajarito más del montón, no. A él le encanta hablar, pero hablar mucho. Y sobre todo tiene una fama, la fama de ser un sabelotodo. Fíjense que el cuento se llama Un animal sabedor. ¿Qué es un sabedor? Bueno, es eso, alguien que sabe, que tiene la posta. Y nuestro amigo el tucán vive diciendo que su papá era un genio, un gran sabedor que le llenó la cabeza de cuentos. Así que él, claro, se siente el campeón del conocimiento. Entonces el tucán, que no se aguanta las ganas, le pregunta al tapir si quiere escuchar una de sus historias geniales. Y el tapir, fiel a su estilo tranquilo, le contesta: «Sí tiene ganas». Listo. Eso para el tucán fue como decirle: «Dale, arrancá». Y ahí nomás el tucán infla el pecho, se acomoda las plumas y arranca con su relato. Ojo él, porque según él, esta era una historia de héroes, una de esas que hay que escuchar bien atentos. El cuento del tucán nos manda de viaje al pasado, a la época de los españoles. Resulta que habían traído vacas para alimentar a los soldados. El problema, apareció un yaguareté, el tigre de acá, que era un bicho re astuto y se estaba haciendo un festín. Y los soldados, armados hasta los dientes, no había caso, no lo podían encontrar. Un verdadero problema. Pero acá, justo acá, la historia da un vuelco. Porque aparece un chico, un españolito chiquito, como dice el tucán, y dice: «Déjenmelo a mí». Pero sin escopetas, sin nada, solo con su lazo. Dice que él solito lo va a atrapar. Hay que tener coraje, ¿eh? Y lo más increíble de todo es que lo logra, con un solo tiro de lazo. Uno solo. El pibe engancha al yaguareté. Imagínense, el bicho que tenía a todos de los pelos, atrapado por un chico con un lazo. Un golazo. Claramente, para el tucán, este era el final perfecto para su cuento. El tucán termina la historia, todo inflado, esperando los aplausos, ¿no? Esperando que el tapir diga: «¡Wow, qué genio!». Pero nada, silencio. Y no era un silencio de «qué buena historia», era un silencio raro. Algo estaba por pasar. Y en lugar de felicitarlo, el tapir, con toda la calma del mundo, le hace una pregunta. Una sola preguntita, pero que fue directo al corazón del asunto. Y ahí la cosa cambió por completo. De repente, la historia del yaguareté ya no era lo importante, sino otra cosa. El tucán, medio que no entiende nada, le contesta que se lo contó su papá, que era un sabedor. Pero el tapir sigue, tranquilo, y le dice que él leyó algo muy, muy parecido en un libro. Un libro de un escritor que se llama Juan Carlos Dávalos. ¡Chan! Imagínense la cara del tucán. ¿Un libro? ¿Cómo que un libro? Y bueno, acá es cuando se pone bueno de verdad, porque el tapir, que parecía que estaba en otra, empieza a hablar y le cuenta otra versión de la historia, una versión que, digamos, deja el cuento del tucán hecho pedacitos. Fíjense qué loco el contraste, ¿no? Por un lado, la historia del tucán, una leyenda de hace 1000 años contada de boca en boca. Y por el otro, los datos del tapir, un hecho real que pasó hace no tanto tiempo y encima ahí mismo. El tapir no inventa nada, solo cuenta los hechos. Y como si eso no fuera suficiente, el tapir le tira más data.
Le dice que la historia es posta, que el héroe no era un españolito sino un peón de estancia y que sus nietos laburan ahí, son los guardaparques del parque. Es más, lo manda al tucán a que vaya a hablar con ellos. Lo liquidó. Tremendo. Y el tucán, ¿qué les puedo decir? Se quedó mudo. No sabía qué decir, estaba hecho un nudo. Mientras tanto, el tapir, como si nada, cumplió su misión, se da media vuelta y se mete de nuevo en la selva. Chao, Picho, misión cumplida. Pero lo más gracioso o triste, no sé, es lo que piensa el tucán al final. En vez de decir, che, me equivoqué, ¿saben qué dice? ¡Qué charlatán este tapir! No lo puede creer. Encima se pregunta de dónde sacó esos cuentos. Claramente no entendió nada de nada. Bueno, dejemos por un ratito al tucán y al tapir en la selva y pensemos nosotros, porque esta historia nos deja picando una pregunta súper importante. ¿Qué es saber de verdad? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Al final, ¿quién tenía razón? Pero no solo sobre la historia del yaguareté. La pregunta más grande es, ¿quién de los dos se portó como un verdadero sabedor? Y acá creo que está la clave de todo. Ser un sabedor no es ser el que más habla ni el que repite historias como un loro. Ser un verdadero sabedor es ser curioso, es animarse a preguntar, es escuchar al otro, buscar información, leer y lo más importante de todo, tener el coraje de decir no sé. Al final, el que más sabe no es el que tiene todas las respuestas, sino el que nunca, pero nunca deja de hacerse preguntas. Una idea genial, ¿no les parece? Así que ya saben, a preguntar se ha dicho.